el momento de la libreta financiera. Y en esta libreta, Natalia estará explorando lo que es el resurgir del índice de miseria y lo que podría implicar para la economía de Estados Unidos, también para los mercados bursátiles. Es que con todo lo que es el impacto de los aranceles de Donald Trump, la inflación persistente y una confianza del consumidor que está en picada, surgen preguntas claves sobre si nos encaminamos hacia una recesión o incluso a una temida estanflación. Así que arrancamos con esto la libreta. Natalia, cuéntanos un poco más qué es exactamente el índice de miseria y por qué está subiendo. Bueno, que no cunda el pánico, porque es que el nombre es aterrador, ¿no? Porque el índice de miseria es un índice que combina inflación y desempleo. Ha subido al 6.9, lo que indica una tensión creciente. Ahora, hablemos un poquito de este índice, porque es un indicador económico que, como te dije, combina desempleo, inflación para medir cómo se siente la economía desde el bolsillo del ciudadano de a pie común. Y entonces vamos a hablar de la fórmula, es bien sencilla. El índice de miseria es igual al porcentaje de inflación más el porcentaje de desempleo. ¿Para qué nos sirve este índice? Este índice fue creado por el economista Arthur Okun y su objetivo es mostrar el malestar económico en la población. Cuanto más alto es ese índice, más miserable se siente. Ojo, no es que esté, la gente percibe que se siente miserable. O sea que por un lado, todo cuesta más y la inflación es alta es porque estoy pagando más por los mismos productos, pero por el otro lado, porque también hay menos desempleo, una tasa de desempleo elevada. Te voy a dar un ejemplo rápido. Si un país tiene una inflación del 6%, que eso es demasiado, pues para Estados Unidos nos parece enorme, pero hay países, Vanessa, con unas inflaciones mayores y un desempleado del 7%, en Estados Unidos también es elevadísimo, su índice de miseria sería el 13%. Así que ahí vamos viendo que hoy en el 6.9 pues tenemos como ese balance en Estados Unidos. Natalia, la pregunta que se hacen muchos en la audiencia, ¿qué impacto están teniendo los aranceles de Donald Trump en lo que es el resultado de este índice? Pues muchísimo, porque sabemos que los aranceles pueden elevar los precios, pueden frenar el crecimiento, pueden agravar este índice, pero hoy lo decíamos, hoy salió un índice que es importante para la Reserva Federal, el PCE, que nos lleva a estar en un nivel del 2.8%, pero que también sabemos que por otro lado, los consumidores, el estadounidense a pie, puede estar incluso mejorando sus ingresos, pero gastando menos, es decir, ahorrando más. Cuando uno se siente que viene una época dura, una época de restricciones, una época, ¿por qué no?, de recesión, lo que la gente hace es anticiparse, prepararse y guardarse, dejar de consumir. Ahora, ¿qué señales estamos viendo en el mercado laboral que también es parte pues de lo que es esta ecuación? Bueno, aunque no hay un colapso, o sea, ojo, es solo un sentimiento, el mercado laboral sí va mostrando enfriamiento y por supuesto muchos más retrasos en contrataciones y eso es lo que asusta. El próximo jueves, que es el primer jueves del mes, como todos los primeros jueves de todos los meses, vamos a tener realmente el nivel de desempleo del mes anterior y ahí nos vamos a dar cuenta y se va a volver a recalcular este índice para saber en qué nivel está realmente. Natalia, y vamos a hablar también de otra pregunta que ha surgido. ¿Cuál es el riesgo real de que tengamos una estanflación ahora en los Estados Unidos? Bueno, vamos a hablar de estanflación, que es un término que me gusta que lo traigas a la mesa porque siento que como que se habla mucho, pero se explica poco. Pero bueno, primero decirte que hay un riesgo especialmente si la inflación persiste con crecimiento bajo, que también sabemos que las implicaciones o las especulaciones o lo que se cree que va a tener el PIB de este año va a ser menor y un desempleo que va en aumento. Entonces podríamos decir que es como un riesgo moderado, pero que es creciente. Aunque, ojo, hoy en día no estamos en esta inflación, sí hay señales que está encendiendo las alarmas. Vamos por partes. ¿Qué es la estanflación? Es una combinación que es un poquito complicada para la economía, porque es un crecimiento económico que se considera estancado o más bien débil, una inflación que se considera elevada y persistente, sobre todo con el índice que tuvimos hoy, que no es la medida oficial de inflación, pero que le gusta a la Reserva Federal, y también un aumento del desempleo, que sabemos vamos a tener el verdadero indicador el próximo jueves, o que hay una debilidad en el mercado laboral. ¿Qué están diciendo los datos recientes?
Ojo, que el índice PCE, como el que tuvimos hoy subyacente, subió al 2.8% en febrero, por encima del 2.7% que se esperaba. Además, también se dice que las expectativas de inflación a largo plazo están en un nivel más alto, su nivel más alto desde el año 1993. ¿Esto qué hace? Preocupar a la Reserva Federal porque indica que los precios, sí señores, pueden seguir subiendo. Pero también estamos viendo algo interesante en el consumo, porque el gasto del consumidor subió solo 0.4%, lo vimos hoy, debajo del 0.5% esperado, lo que muestra que hay cierta debilidad en la demanda. Así que ¿esto qué significa? Que hay riesgo de desaceleración. ¿Por qué? Porque con las nuevas políticas arancelarias, especialmente en sectores como el automotriz, que está tanto en tensión, y todo el tema tecnológico, se espera que haya menor inversión, posible pérdida de empleo si se escalan las tensiones comerciales. Y esto nos dice que aunque hoy no hay una recesión confirmada, señores, no hay datos que la avalen, ni un desempleo alto todavía como para hablar de ese nivel de esta inflación pleno, pero ya vemos un escenario que se empieza como a consolidar peligrosamente hacia ese fin. Así que si la inflación no baja al ritmo que la Reserva Federal espera, si el consumo, como estamos viendo, empieza a flaquear, la gente no quiere gastar y hay presión política y comercial que puede frenar el crecimiento, podríamos hablar en el futuro de una estanflación. Excelente explicación, porque tuviste que desglosar, Natalia, pues términos importantes. Ahora, coméntanos cómo ha reaccionado la bolsa ante estas señales de tensión. Pues lo hemos visto. Hoy tuvimos un cierre negativo, una semana negativa, hemos tenido semanas así y la verdad es que los mercados tienen incertidumbre, están nerviosos, ya hemos visto correcciones, de hecho hemos hablado también en la libreta que una corrección es una caída del 10%. Normal, puede pasar una vez al año, dos veces al año, pero no es un pánico generalizado todavía, estamos todavía en niveles normales. Y también quiero volver a traer a colación lo que te decía ahora. Ya vimos bajo la primera administración de Trump un efecto similar. Cuando llegó, impuso aranceles, claro, en una economía que está en unas condiciones diferentes, pero no es la primera vez que sucede bajo el estilo Donald Trump. Ahora, Natalia, con lo que vimos, ¿no? Lo que es ese índice de miseria, ¿se puede decir que el consumidor estadounidense está en crisis o solo actuando de una forma más cautelosa? Pues mira, más que crisis, más que colapso, simplemente hay un sentimiento de preocupación. El consumidor promedio está reduciendo sus gastos, está priorizando en este momento cuáles son sus necesidades y podemos decir que sí, el consumo sigue creciendo porque la gente no es que dejó de gastar, solo que está gastando más lento. O sea que el gasto del consumidor, ya lo dijimos, ese índice que salió hoy, ese resultado del 0.4% por debajo del 0.5 esperado, no es un desplome, no señores, pero sí muestra que la gente cada vez se guarda más, especialmente considerando que la inflación sigue elevada. También te quiero hablar del tema de las tarjetas de crédito y el ahorro, porque el uso de tarjetas de crédito está en sus máximos históricos. La tasa de ahorro hoy vimos que subió, pero si nosotros lo comparamos con los niveles post pandemia, ha bajado. Eso indica que el consumidor, pues sí, gasta, pero a costa de endeudarse más. Y por último, hablemos de la confianza del consumidor, porque ese es otro índice importante que tuvimos el día de hoy. La Universidad de Michigan, recordemos, reveló que las expectativas de inflación a largo plazo subieron, lo que genera mayor incertidumbre en los hogares. Y el consumidor, pues ve venir precios altos por más tiempo y ¿qué hace? Se ajusta los cinturones. Natalia, ¿y qué sectores podrían verse más afectados si esta situación como tal empeora? Bueno, hoy hablamos mucho del turismo, ¿no? Recuerdas que teníamos un tema ahí con el turismo canadiense, pero en general el turismo se puede ver afectado. La gente deja de darse lujos, gustos, deja de viajar, se restringe allí. El retail, los bienes duraderos. Y yo creo que el tema automotriz va a ser un tema que va a estar bien en la lupa para saber si la gente en este momento, y lo hablábamos esta semana, prefiere arreglar su carro o salir a comprar uno nuevo. Así que siento que esos sectores van a ser como los que primero se van a sentir. Natalia, y ahora coméntanos como algo, todo lo que está pasando, ¿no? ¿Qué papel puede jugar el oro ante este escenario que se ve incierto? Bueno, yo sé que pones el tema del oro porque el oro es considerado un
una alternativa de refugio. Es como ese clásico atractivo en momentos de incertidumbre macroeconómica. Si miráramos el precio del oro al día de hoy, sabemos que recientemente llegó a tocar los $3,000 por onza. Hoy, 28 de marzo, estuvo en $2,165 la onza aproximadamente. Y eso hace, y eso nos dice, nos indica que sigue siendo uno de los activos de refugio más deseados, apetecidos, que la gente busca en términos de incertidumbre. Personalmente, no es como mi activo de inversión favorito, reconozco que es un buen activo de refugio, pero como si uno es inversionista de largo plazo, tiene claro que en este momento, Vanessa, no es para refugiarse y asustarse, es para comprar más, porque si tu estrategia la tienes bien calibrada, sabes en qué tipo de industrias quieres invertir, pues aprovecha las oportunidades que están en descuento en este momento. Es que aquí está la pregunta que te iba a hacer. Cuéntale así como a la audiencia, ¿es momento de vender? Algunos dicen, ay, momento. Algunos de aprovechar oportunidades en el mercado. Háblanos un poquito más de esto. Es que ahí vamos, hay oportunidades, sí, puntuales. En este momento hablamos de sectores defensivos. La gente sale a vender muchas veces por pánico. Ojo que eso es no tener estrategia. Y hace poco atendía un webinar que me pareció muy interesante porque ciertos gestores hablaban de que es la primera vez que las acciones europeas igualan a las acciones americanas en los últimos 15 años. Por lo general, siempre las acciones americanas superan en rendimiento a las europeas, y lo que está pasando en este momento en Europa especialmente es que con la retirada de apoyo que tiene Donald Trump para todo el tema defensivo, Ucrania, los mismos países europeos son los que tienen que financiar, y esto está beneficiando a empresas europeas en sectores defensivos que están teniendo igual o mejor rendimiento que las empresas estadounidenses. Eso nunca se había visto y se espera que continúe así por varios años. Así que aquí quiero decirte aquí, Vanessa, que depende del perfil del inversor. Es que eso es lo primero que uno tiene que conocer como inversionista. ¿Cuál es tu perfil? ¿Soy arriesgado? ¿Soy moderado? ¿Soy conservador? Y eso tiene que ver mucho con el tiempo que tienes para hacer la inversión. Pero, ¿por qué? Porque siempre el mercado está lleno de oportunidades que son selectivas. Así que sabemos que hoy vimos caídas fuertes, un Nasdaq que perdió casi un 2,9, un S&P 500 más de un 2%, las tecnológicas líderes Alphabet, Amazon, Meta hoy estuvieron cayendo. Así que, ¿qué está reflejando el mercado? Que está temiendo inflación persistente, políticas comerciales, y eso que genera volatilidad, pero sobre todo, Vanessa, descuentos en acciones de buena calidad. Porque Amazon no deja de ser Amazon porque cae la acción, Alphabet no deja de ser Alphabet porque tuvo este balance o Meta. Son empresas que uno sabe que a futuro van a tener buenos rendimientos, van a tener sobre todo un acompañamiento en inteligencia artificial, en inversiones que las hacen muy atractivos. Así que mi recomendación final sería, vas a vender solo si tienes posiciones o con ganancias acumuladas o quieres proteger tu capital, estás sobreexpuesto a sectores muy sensibles en el ciclo económico y no toleras la alta volatilidad, no duermes tranquilo, eso ya es un síntoma. Y vas a comprar si inviertes con visión de mediano o largo plazo, buscas acciones líderes con buenos balances, con buenos fundamentos, y obviamente tienes una liquidez disponible y una estrategia clara. Natalia, con eso hemos culminado la libreta financiera contigo. Gracias por desglosar tantos términos, explicarnos un poco más, porque a veces el que no conoce dice, ¿qué es el índice de miseria? Pero me gusta mucho lo que dices. Muchas veces es más el sentimiento del consumidor que lo que realmente pues tenemos claro en este momento que está pasando en la economía.